arrancamos con este tema tan interesante de planes de emergencias y contingencias. ¿Y qué son estos planes? ¿A qué se refiere? Bueno, tan importante, hemos venido hablando un poco del tema de los extintores, hemos venido hablando de las protecciones, de los medios de protección. Bueno, esta parte del plan de emergencias y contingencias, sin duda alguna, engloba todas estas cosas que hemos venido hablando y que son parte de un buen departamento de gerencia de riesgos. Porque acuérdense, amigos, que estamos hablando de que este módulo no solamente está orientado a agentes de seguros. Esta información de riesgos está orientado también a todas aquellas personas que manejan los seguros o departamentos de riesgos o departamentos de seguridad industrial en las diferentes empresas, industrias, sean del sector público como del sector privado. Entonces, un gerente de riesgos es necesario y fundamental que tenga este conocimiento. Es muy importante. Así que este tema que vamos a tratar será supremamente importante para un muy buen gerente de riesgos, un muy buen gerente de seguros, sea de la parte pública o privada. Así que muy importante, queridos amigos, y lógicamente para todo el mercado asegurador. Entonces, cuando hablamos de los famosos planes de emergencia, de contingencia, es necesario, estimado Luis, siempre hablar de un análisis primero. Hay que analizar el riesgo, hay que analizar la industria, la empresa, para ir teniendo una información de base y poder ir desarrollando. Pero antes de nada, estamos con un profesional experto en este tema, así que preguntémosle de manera amplia y general a Luis, ¿qué es un plan de contingencias para que nos pueda ir desarrollando poco a poco la idea? Adelante, estimado Luis. Listo, muchas gracias. Definitivamente lo que tú acabas de mencionar es sumamente importante. El hecho pues de que nosotros nos encontremos en zonas, en empresas, inclusive dentro de nuestros propios domicilios, necesariamente debemos estar preparados y prevenidos ante una situación de emergencia. De hecho, pues acá en el Ecuador tuvimos un acontecimiento sumamente grave, si cabe el término, pues para la provincia de Manabí, especialmente, que fue una de las más golpeadas, Esmeraldas igualmente, pues tuvimos un movimiento telúrico catalogado como terremoto, que definitivamente cobró la vida de mucha gente, daños cuantiosos materiales, ¿sí? Que no se habían considerado o no, definitivamente no los habíamos tomado como una referencia. Si bien es cierto, el plan de emergencias de una empresa, de una compañía, va enfocado a su propio riesgo, tiene que ir muy bien estipulado y muy bien diseñado de acuerdo a las características propias del negocio. ¿Sí? Correcto. Entonces, pues, definitivamente necesario que se haga un análisis primeramente de vulnerabilidad, dependiendo la zona, dependiendo del negocio, dependiendo de las características humanas, técnicas que nosotros podemos tener para enfrentar una eventual emergencia. Y una emergencia pues no es nada más que una circunstancia inesperada, es algo súbito que tiene aparición, no sabemos el momento ni el lugar, pero que puede generar peligro para todos aquellos que tienen, en este caso si hablamos de una empresa, acceso a las instalaciones. Estimado Luis, tan importante lo que nos comentas, porque durante este tiempo que hemos venido dando ya esta capacitación de seguros, tanto en base técnica y legal como ahora en el módulo de riesgo, fíjate que encontramos en tus comentarios algo tan valioso que hablas de la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces es muy importante hablar de la vulnerabilidad para saber y reconocer que esa empresa, esa industria, bajo qué circunstancias se encuentra, qué tan vulnerable es frente a los riesgos que le rodean. Entonces, de acuerdo a lo que tú comentas, es fundamental identificar justamente cuán vulnerable soy
frente a los riesgos que me rodean. Y para hacer ese trabajo, sin duda alguna, no lo puede hacer cualquier persona, sino siempre debe uno respaldarse, acompañarse de profesionales en ese sentido, estimado Luis. Correcto, Santiago. Primero que nada, el análisis de vulnerabilidad, como tú bien lo acabas de mencionar. Qué tan preparados estamos, dependiendo pues obviamente de las características del negocio, de los peligros que enfrentamos, tanto internos como peligros externos. Llámense estos riesgos naturales, ¿sí? En Ecuador pues estamos en una zona definitivamente tectónica. A nuestro país pues atraviesa una falla, ¿sí? Una falla de las capas tectónicas que pues generan que en el Ecuador pues definitivamente el riesgo de movimientos telúricos sea alto. Tenemos pues en nuestro país la región interandina, que muy probablemente, y de hecho pues la zona centro, inclusive llegando a la ciudad de Quito, tendría algún tipo de riesgo por erupciones volcánicas. Todo esto pues de acuerdo a las características y riesgos que pueden presentarse, tanto naturales como los riesgos antrópicos. ¿Qué son los riesgos antrópicos? Aquellos que pueden ser producidos por las características de nuestro propio negocio, que pueden ser provocados, llámense esto incendios, llámense esto derrames, inclusive emergencias médicas por la maquinaria o herramientas que nosotros podemos utilizar en nuestro negocio. Por eso es muy, pero muy importante que hagamos un análisis muy prolijo de las situaciones que a nosotros nos podrían generar un tipo de emergencia y saber cuán preparados podríamos estar el momento en que se presente. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos el antes, el durante, es decir, cuando la emergencia se presente, y el después. ¿Qué vamos a hacer luego de que se presente una emergencia? Tan importante lo que nos comenta Luis Duque al respecto de este análisis, realmente muy importante. Como podemos ver en la diapositiva, ese análisis debe ser realizado por profesionales. Realmente es un análisis donde se va a visualizar de una manera técnica, porque recuerden, queridos amigos, que estamos hablando de el módulo de gerencia de riesgos, y cuando hablamos de gerencia de riesgos estamos hablando de un nivel elevado de conocimiento. No es cualquier persona la que puede hacer. Sin duda alguna el criterio técnico hay que tenerlo, pero siempre es importante estar acompañado de personas que conozcan definitivamente lo que están haciendo y el enfoque. Ustedes acaban de escucharle a Luis que refiere de definir, de identificar esos riesgos, y eso es un trabajo que sin lugar a dudas es parte de la experiencia del profesional que está manejando la inspección. Es muy importante. Entonces fíjense que si vamos nosotros a hacer una industria metalmecánica, por ejemplo, siempre va a ser importante que el profesional conocedor de los riesgos ir acompañado de pronto de un ingeniero mecánico. Si vamos a hablar de un tema florícola, vamos a acompañarnos de un ingeniero agrónomo. Siempre es importante tener esas compañías para ir teniendo una visión total e integral de lo que estamos analizando. Entonces es fundamental tener esa visión, ese criterio al respecto. Dice que dentro, sí, voy un segundito, Luis, solamente dice aquí, dentro del plan de recuperación de desastres, los planes de estos de contingencia, dice que tienen básicamente tres grandes fuentes: las actividades previas al desastre, que es levantar un plan de acción, etcétera, lo que se puede hacer; actividades durante el desastre, que viene el plan de emergencia, formación de equipos, que vamos a ir topando poco a poco; y luego tenemos las actividades después de desastres. Eso es lo que vamos a ir topando sin lugar a dudas, temas supremamente importantes de considerarlos en este asunto, en esta conversación del día de hoy. ¿Tenías un comentario, estimado Luis? Sí, gracias, Santi. Lo que quería mencionar es que es necesario conocer
el proceso, conocer las características fundamentales de nuestra empresa, de nuestro lugar de trabajo y del análisis que nosotros vamos a realizar, poniendo en contexto todos los factores de riesgos y peligros. Para esto se utilizan varias metodologías y una de ellas es el análisis pues, que nosotros podemos realizar de probabilidad por consecuencia. Probabilidad por consecuencia. ¿Esto no es un medio relacionado a lo que es matriz de riesgo? Correcto. Perfecto. Hay diferentes metodologías. Por ejemplo, hay una metodología colombiana que es la GTC 45, hay otra metodología que es la NTP 330 que es española. Hay metodologías que se han ido adecuando inclusive para factores de riesgo y evaluación para seguros. Un documento en el cual nosotros podemos valernos de ese documento y de esa metodología para hacer valoraciones. Es decir, cuantifica cuántas personas se encuentran en las áreas de riesgo, qué probabilidad hay de que haya alguna situación que comprometa la infraestructura y también los procesos. Inclusive pues ya se lo puede cuantificar en temas monetarios específicamente. Estimado Luis, aprovecho para consultarte. El plan de contingencia es el que engloba, ¿verdad? O nos vas corrigiendo, pero el plan de contingencia es el que le engloba al plan de acción y al plan de emergencia y a todo lo que debemos hacer post un desastre. O sea, el plan de contingencia es el documento que engloba todas estas planificaciones antes, durante y después de un desastre. Bueno, hay algunas corrientes, Santi. Hay algunos autores que lo denominan de esa manera, que el plan de contingencia es el conjunto de planes de emergencia que a nosotros nos van a llevar a tratar de reactivar el negocio. Otros autores nos dicen que es parte del plan de emergencia, por eso se llama plan de emergencia y contingencia. Si bien es cierto, pues definitivamente hay un antes, que es la preparación, el durante, es decir, cómo nosotros vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar durante una emergencia, y el después, es decir, cómo vamos a tratar de reactivar el negocio y en el mejor de los casos, pues que pueda volver a la normalidad lo antes posible, tratando de evitar ese lucro cesante que podría tener pues definitivamente luego de un desastre. Lucro cesante que también lo veremos, queridos amigos, a futuro en los próximos clases, en los próximos módulos. Es uno de los ramos de seguros que tiene el mundo asegurador y que es efecto de otra cobertura, de un par de coberturas, que es incendio y rotura de maquinaria, que ahora lo está notando nuestro estimado Luis Duque en lo que está comentando. Así que es muy importante justamente lo que menciona Luis de el objetivo del plan de contingencia es tratar de mitigar de la manera más oportuna el evento, este evento dañoso del que venimos hablando nosotros en seguros, tratar de mitigarle, de salir de él lo más pronto para que el daño a la empresa, a la industria, en cuanto a su producción, a su continuidad de negocio, sea lo más pronto posible y no se vea tan afectado justamente esa continuidad del negocio. Así que muy importante lo que nos acaba de decir Luis en este momento. Y aprovecho para preguntarle, entonces Luis, este plan de acción, o más bien dicho, el plan de acción, como tú bien dices, algunos autores los engloban, pero el plan de acción básicamente es un poco ya ver de una manera macro a la industria, a la empresa, y ya irnos poniendo en acción frente a los posibles riesgos. Sí, correcto. No nos olvidemos que el plan de emergencia tiene por objetivo definir lineamientos generales, administrativos, operativos, una adecuada identificación y preparación. Sobre todo, tener en consideración la respuesta que nosotros debemos tener en un determinado riesgo que podría llegar a producirse. Y sobre todo la recuperación de aquella situación pues que ha interrumpido de cierta manera pues el proceso o la organización, en este caso de una industria. Por eso
Hoy por hoy, pues, se llama mucho la atención y se está poniendo en boga, inclusive con esta pandemia, de el plan de continuidad de negocio, ¿sí? Que eso pues englobaría absolutamente todo el plan de emergencia, contingencia y la reactivación como tal. Así es que es muy importante que todas las empresas hoy por hoy pues desarrollen sus planes de continuidad de negocio, inclusive ¿por qué? Porque si llegase a paralizar un evento, la empresa tendría que buscar algún tema productivo que reemplace de cierta manera y no dejar descuidado pues sus clientes, su producción, sus entregas, porque eso definitivamente va a afectar la imagen de la empresa, la producción y definitivamente nos podría llevar a un caos como empresa. Muy bien, muchas gracias, Luis. Tan interesantes comentarios que nos vas indicando. Continuemos con este interesante tema que nos está acompañando el ingeniero Luis Duque Córdoba, que es experto en esta ciencia de la seguridad industrial, de la seguridad ocupacional. Muy importante, así que tenemos un invitado de lujo que va a seguir dándonos sus conceptos, sus criterios respecto de lo que estamos analizando. Plan de emergencia. Cuando hablamos de un plan de emergencia, estimado Luis, ¿de qué específicamente estamos hablando? Tan complejo es ese término, más bien dicho, tan sencillo suena, pero que tiene su complejidad en la parte ya de desarrollo, de análisis, de sustentación, ese plan de emergencia. ¿Qué es lo que tiene un plan de emergencia, estimado Luis? Bien, gracias, Santi. Primero que nada, también mis saludos, pues escucho nombres de amigos muy cercanos y de hace muchos años, así es que un saludo y un abrazo. Iván Carrillo, en los Estados Unidos, pues nos conocemos de hace muchísimos años y la verdad pues te deseo el mejor de los éxitos, mi estimado Iván. Igualmente Fabricio Torres, un gran amigo, igualmente pues compañeros de trabajo en una gran compañía Tecniseguros, donde desarrollamos varios proyectos y definitivamente en mi caso pues fue una escuela para el aprendizaje del tema de seguros y también de seguridad y salud en el trabajo. Y bien, si hablamos del plan de emergencia, pues poniéndole como contexto dentro de los seguros, deben ustedes saber que esto también es un cumplimiento legal. Todos nuestros cuerpos legales que enfocan al cumplimiento de la normativa en seguridad y salud así lo hablan y así lo especifican. Por ejemplo, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud, la decisión 584, normas del Ministerio del Trabajo, el mismo Seguro General de Riesgos a través de su consejo directivo y el reglamento del Seguro General de Riesgos de la CD 513, así como el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores del decreto ejecutivo 2393, ley de defensa contra incendios, reglamento de construcción y obras públicas, disposiciones de los diferentes cuerpos de bomberos, obligan a que las empresas necesariamente deban desarrollar, aplicar y sobre todo implementar un plan de emergencias de acuerdo a las características de cada uno de los negocios. Estimado Luis, muy bien. Cuando hablamos del plan de emergencia, necesariamente debemos entender entonces que que el ente de control de avalizar esta información es el cuerpo de bomberos. ¿Hay algún ente de control que nos pueda, que sea el que regula, el que aprueba estos planes de contingencia? De pronto algún ministerio. Nos gustaría que nos aclares ese asunto respecto del plan de emergencia. Excelente pregunta, Santi, y definitivamente pues sí, hay entes, como en el caso de la ciudad de Guayaquil, pues el cuerpo de bomberos es competencia municipal. Entonces de ellos, para emitir los permisos respectivos, tú tienes que demostrar que tienes implementado un plan de emergencia. Si hablamos ya
de temas más específicos como el Ministerio del Trabajo, de acuerdo al Acuerdo Ministerial 135, indica que definitivamente las empresas deben tener un plan de emergencias con simulacros específicos por lo menos una vez al año. Dice por lo menos porque podrían haber empresas que, de acuerdo a su factor de riesgo, de acuerdo a sus características y procesos, deban hacerlo en menor corto tiempo, es decir, simulacros periódicos más constantes. Muy importante, estimado Luis, lo que nos estás comentando. Fíjense, queridos amigos, que aquí entramos en un tema que nos interesaba entrar, justamente este tema del plan de emergencia, las brigadas contra incendios, contra riesgos más bien, no solamente contra incendios, pero las brigadas de emergencia, hablando con un poco más de propiedad en el asunto, las brigadas de emergencia tan importantes y que forman parte de este plan macro que son los planes de contingencias y emergencias. En este sentido, me gustaría mucho conversar contigo, Luis, porque ahí es donde las diferentes empresas, industrias, algunas hacen un muy buen trabajo, pero en otras personas o en otras industrias falta todavía ese aprendizaje, ese respeto hacia el diseño de las brigadas contra incendios. Ahora mismo estamos viendo en pantalla las distintas brigadas que existen, pero cuando la empresa se anima a implementar este tipo de brigadas, normalmente los colaboradores no colaboran con la empresa en la industria, siempre tienen eso de, bueno, esto no va a pasar, es un jueguito que nos llevan afuera a estar cogiendo el extintor y que la manguera y que no sé qué, pero el momento que sucede un evento puede depender nuestra vida del respeto que le hayamos dado y la importancia que le hayamos dado a este punto. Estimado Luis, lo importante de consolidar las brigadas, ¿no? Ok, definitivamente. Las brigadas de emergencia van dentro del plan. Como hablábamos hace un momento, pues necesario e importante hacer el análisis de vulnerabilidad, pues ahí me van a dar los puntos específicos que yo debo implementar, tanto en la parte técnica como en los recursos humanos que nosotros vamos a necesitar para enfrentar una emergencia y mitigar los efectos que, pues, de presentarse un evento, podrían presentarse. No nos olvidemos que uno de los objetivos específicos de un plan de emergencias bien elaborado es proteger la vida de todos, trabajadores, visitantes, contratistas, etcétera, es decir, de quienes tengan acceso a nuestro sitio de trabajo, a nuestra industria, a nuestra organización. Debemos definir cómo vamos a actuar todos en un momento determinado. Inclusive, pues, definir qué tipo de emergencias pueden presentarse. Si es una emergencia grado 1, grado 2 o grado 3, que necesita una evacuación total de nuestras instalaciones. Y por supuesto, pues, la reducción de pérdidas humanas y materiales al máximo si es que la emergencia podría presentarse. Nosotros como empresa vamos a luchar porque no se presente una emergencia, por evitar reducir esa probabilidad de que se materialice un evento de este tipo. Pero si es que llegase a suceder, lo importante es tener las menores pérdidas humanas y de infraestructura. El seguro como principio y fundamento, la máxima expresión de solidaridad humana. Entonces, lo que más nos interesa son los humanos, las personas. Si bien es cierto, los seguros, buena parte de ellos se orientan a proteger el patrimonio de las personas, pero sin duda alguna, queridos amigos, de forma colateral, nos cuidan y nos protegen a las personas. Eso es muy importante caer en cuenta, y lo que acaba de mencionar el ingeniero Duque es totalmente cierto. Lo importante es la protección de las personas. ¿De qué sirve que existe una gran industria? Fíjense en lo que estamos viviendo ahora mismo en estos tiempos. Muchas industrias están cerradas. Entonces tienen toda la tecnología
a disposición para crear hermosos productos, etcétera, pero no sirve de nada esa empresa si no están las personas detrás. Entonces es muy importante, queridos amigos, que tomemos en consideración lo valioso de la seguridad industrial y la salud ocupacional de cara al análisis de riesgos, de cara al análisis de las planificaciones, de los planes de contingencia, emergencia, que estamos ahora mismo tratando. Fíjense ustedes, y vamos más adelante a conversar con Luis, de pronto él tiene alguna experiencia más cercana de ese asunto, pero nosotros el día de ayer estábamos hablando de extintores. Y cuando decíamos, referíamos al extintor, al equipo extintor, decíamos que es muy importante, queridos amigos, que quienes manipulen los extintores sean de la mejor manera, sean mujeres. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes, que la norma, justamente la NFPA 10 que hablábamos el día de ayer, tenía unas especificaciones técnicas para su instalación y luego su manipulación. Y hablábamos de 1,20 m que decía la norma. Y ese 1,20 m venía en base al análisis de la estatura promedio de una mujer, de tal manera que pueda acercarse esta persona, dama sobre todo, y poder descolgar de la pared donde se encuentra el extintor para que ella sea la que lleve a apagar el incendio. Es muy importante. ¿Y por qué las mujeres, queridos amigos? Lo decíamos ayer, porque normalmente en las oficinas, y vamos a dar un ejemplo más adelante para que ustedes tengan supremamente claro por qué estamos diciendo esto y por qué la norma se orienta a lo que se orienta. Decíamos que es tan importante que sean manipuladas por las mujeres, en su mayoría, porque los hombres normalmente son en la oficina, dentro de oficina los hombres casi siempre son la gente que sale al campo. Hablando de seguros propiamente, a veces en las áreas de oficina están las ejecutivas, etcétera, porque los chicos, los varones, a veces están haciendo inspecciones, están por fuera, están realizando otros temas. Y quien más, la densidad poblacional dentro de una oficina es más en mujeres. Vamos a esto. Entonces, yo les decía que caigan mucho en cuenta de la importancia de hacer este análisis, porque en el extintor, en la parte superior, está un indicador de presión. Y este indicador dice si el extintor está lleno o si está vacío. Y les decía el día de ayer que cuando nosotros tenemos un extintor, normalmente en la parte inferior existe una placa donde se define la fecha de vencimiento. Los extintores tienen una fecha de vencimiento y es necesario recargarlos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Y hemos visto de primera mano que lastimosamente algunas empresas inescrupulosas lo que hacen es simplemente retirar los extintores de la empresa y luego les vuelven a devolver los extintores solamente cambiando la fecha de vigencia del extintor. Porque este indicador de presión del extintor sigue mostrando que está lleno. Entonces se aprovechan de eso y simplemente lo que hacen es cambiar la fecha de vigencia, la etiqueta de vigencia, y está listo. Entonces, les decíamos del día de ayer, queridos amigos, que es necesario y existe un tiempo ideal para que se haga los simulacros contra incendios, y el simulacro, la fecha de realizar este simulacro, es justamente las fechas donde se caducan las vigencias de esos extintores. ¿Por qué? ¿Por qué en esa fecha? Porque en esa fecha, queridos amigos, la idea es que acompañados de los organismos de protección, por ejemplo los bomberos, nos acompañan así como empresas como las que dirige Luis Duque, que él representa una empresa de seguridad y salud ocupacional. Entonces, por un lado están los bomberos, por otro lado están los expertos en manejo de estos equipos, de estas planificaciones, y por el otro lado están todos los colaboradores de una empresa. Entonces, en conjunto,
vamos a trabajar en el simulacro. Y en el simulacro lo que vamos a hacer es enseñarles a las compañeras, a las damas que están en las empresas, a primero saber cómo se manipulan estos equipos de protección contra fuego. Entonces la idea es que saquen el extintor, que le manipulen, etcétera, y lo más importante es llevar un área abierta y justamente organizar ahí un fuego muy básico, pero la idea es que existe eso para que ellas puedan aplicar y activar el extintor, y al activarlo lo descargan completamente y validan que el medidor esté en vacío. Eso es muy importante, queridos amigos, en los procesos de simulacro, que la persona que está al frente como jefe de la operación del simulacro haga que todos sus colaboradores utilicen estos elementos contra fuego, etcétera, de tal manera que puedan validar que están aprendiendo a manejar esos equipos, por un lado. Por otro lado, que el extintor queda completamente vacío, y validar que esa válvula esté mostrando la información correcta. Si ya le descargamos completamente, entonces debe estar en vacío. Si sigue mostrándonos que está lleno, entonces ya nos vamos a poner muy precavidos de hablar con el proveedor para decirle: este extintor tiene esta falla. Y si quieren ser un poquito más metódicos en el asunto, hay que pesarle e identificarle a ese extintor, para cuando regrese, pesarle de igual manera y ver si está debidamente cargado. Son cosas, detalles que marcan la diferencia en el momento de que sucede algo. Porque cuando sucede ya un evento real, y por un lado no tenemos conocimiento en el manejo de extintores, no tenemos conocimiento en el manejo de los medios de protección que nos rodean en nuestro edificio. A veces le vemos a las mangueritas que están en los gabinetes, pero jamás se ha dado la oportunidad de ver, ni siquiera agarrarle la manguera para ver de qué tipo de qué extensión tiene, qué tipo de material tiene, etcétera. De ver qué extintor es el que está en ese gabinete contra incendios. Todas esas cosas son muy importantes el momento de un simulacro. En este sentido, estimado Luis, tu experiencia respecto a la manipulación de los colaboradores respecto de los equipos de protección. Ok. Sí, tú acabas de mencionar algunos aspectos básicos. Y definitivamente el plan de emergencia, pues, que estamos tratando y desarrollando, es un documento, sí, pero este documento no significa que tenga algún valor si no está correctamente implementado, socializado, comprendido, entendido y practicado, en este caso, pues, por los trabajadores. Como señalábamos hace un momento, existen medios técnicos como los de extintores, como detectores de humo, como los rociadores o sprinklers conocidos, que nos van a dar un nivel de protección para determinados riesgos que podrían presentarse en nuestras instalaciones. Pero definitivamente es necesario contar con un equipo humano adiestrado, capacitado, para que pues pueda responder a las exigencias de una emergencia. Sobre todo, pues, nosotros necesitamos inclusive determinar qué tiempo se encuentra el cuerpo de bomberos más cercano, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté en la ciudad y que yo llame al 911 a la central de emergencias y que acudan los bomberos, pues, en 5, 8 minutos. Si yo estoy fuera de la ciudad, es muy posible que vengan en 10, 15 o 20 minutos. Ese tiempo la empresa debe ser autosustentable, es decir, que debe estar planificada su personal para que pueda responder hasta que en este caso lleguen los profesionales. Bien lo acabas de mencionar tú, el asunto de extintores, que es un medio importante para la extinción de incendios, que hay empresas inescrupulosas, es verdad, pero que aquí se hace el trabajo técnico y previo, justamente pues en el antes
en el antes de que ocurra, todas las inspecciones, todos los mantenimientos, inclusive los extintores deberían estar sometidos a pruebas hidrostáticas cada 5 años, con lo cual pues vamos a determinar que ese equipo, el momento en que requiera, no me va a fallar. Pero definitivamente es necesario aclarar que un plan de emergencias no solamente tiene que ver con incendios. Y lamentablemente en muchas empresas, en muchas organizaciones, se tiene la visión de que el plan de emergencias va enfocado a incendios. Correcto, correcto. Como habíamos hablado pues hace un momento y desde el inicio de esta conversación, el análisis de vulnerabilidad es algo sumamente básico. En el Ecuador pues si hablamos de los riesgos naturales, ni siquiera son los terremotos. Los riesgos naturales que en mayor situación recurrente se presentan en Ecuador son las inundaciones. Todo eso pues tenemos que ver en nuestro contexto organizacional. Cuáles son aquellas situaciones que a mí me podrían afectar como empresa y podría tener algún tema de consecuencias con mi personal. Por eso, importantísimo lo que acabamos de mencionar, que el plan de emergencia debe ser como un terno que tiene que estar diseñado para la persona. Asimismo, el plan de emergencia tiene que ser específico para la organización que va a plantear este sistema de prevención y evitar pues que una situación no concebida, un evento no deseado pueda tener consecuencias graves, en este caso para las organizaciones. Muchas empresas lo que dicen, bueno, por requerimientos legales, por inspecciones del Ministerio del Trabajo, vamos a crear nuestro plan de emergencias y es un famoso copy-paste de otro plan. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos hecho la transferencia del riesgo hacia mi compañía de seguros. Cuidado. Ojo, mucho ojo, porque podrá de presentarse una situación de emergencia que no se puede controlar, vendrán costos que no están cubiertos por las pólizas de seguros, ¿sí? Costo cesante, costos indirectos, costos de profesionales, y si hablamos de esto de vidas humanas, pues definitivamente no podríamos poner el precio a la vida de un padre, una madre, un hijo, un esposo, de presentarse una fatalidad. Así es que es necesario que debamos concebir estos protocolos de emergencia de acuerdo y específicamente al negocio que nosotros queremos pues proteger. Para los amigos que estamos involucrados en el mundo de los seguros, pues yo también formé parte muchísimos años y definitivamente hemos hecho inspecciones y análisis de riesgos. Inclusive pues hemos ido a las empresas, hemos hecho prácticas, hemos hecho análisis y evaluación de los sistemas de emergencia y muchos de ellos ni siquiera cumplían las especificaciones básicas. Hablando de los seguros, pues inclusive para poder brindar una cobertura fundamental en caso de una emergencia, nosotros colocábamos como garantías de pólizas ciertos requerimientos básicos que la ley nos ampara, así pues como definitivamente el giro de negocio para que se vea protegido en su totalidad. Muy bien, muchas gracias, estimado Luis, tan importante tus observaciones. Y yo quiero resaltar algo que acaba de decir Luis, y es totalmente cierto. Si bien es cierto, estaba yo comentando el tema del extintor y todo, pero fíjense lo que nos acaba de decir Luis, es supremamente importante. Estas planificaciones de este plan de emergencias, de contingencia, tiene que ser como un terno a la medida, dice Luis, dependiendo del giro del negocio. Eso es importante. Por eso es que las brigadas de seguridad, Luis, no me dejas mentir, pero no es una sola brigada de emergencia. Las brigadas unas son brigadas para incendios, otras son brigadas para evacuación, otras son brigadas de atención médica, entonces, y otras son brigadas, por ejemplo, de llamadas telefónicas, porque el momento de una emergencia, todo el mundo se tiene que activar de acuerdo a la emergencia que está sucediendo. Como bien dice Luis,
la mayor cantidad de riesgos como una estadística en nuestro país, acá hablando en Ecuador, son las inundaciones, fíjense ustedes. Entonces, lo que dice Luis es supremamente importante. Entonces, si nosotros vamos a tener una inundación, ese plan de emergencias debe ya considerar a esa brigada, que esa brigada es la que tiene que actuar en el momento que se está sucediendo un determinado evento dañoso. Por tanto, la conformación de las brigadas necesita de colaboradores con ciertas características, estimado Luis, que nos gustaría irlos topando. Por ejemplo, las brigadas de atención médica, las brigadas de accidentes, ¿no es cierto? ¿Qué características deberíamos nosotros validar en ese grupo de colaboradores para poder levantar y constituir esta brigada de salud, de atención de primeros auxilios? Ok, esa es la segunda parte. Si nosotros ya conocemos nuestro negocio, si conocemos nuestros riesgos, si tenemos nuestras protecciones técnicas, llámense esto lo que acabamos de mencionar, extintores, sistemas hidráulicos, sprinklers, etcétera, etcétera, pues vamos a conformar nuestra brigada, ¿sí? ¿Y qué son las brigadas de emergencia? Nada más que son trabajadores voluntarios, es una organización interna con preparación, con entrenamiento especial, con la finalidad de combatir una emergencia que se puede originar, en este caso, pues en el sitio de trabajo, ¿sí? Existen normalmente 4 brigadas, que es la emergencia, la brigada de evacuación y rescate, que son aquellos trabajadores que con una preparación especial pues van a conducir a el resto de sus compañeros hacia un punto específico de encuentro por vías de expeditas para evitar pues de que las personas queden atrapadas y evidentemente pues conducir hacia un punto esencial donde no haya riesgos y sea un punto seguro. Brigada de comunicación y seguridad, aquellos pues que van a estar siempre comunicados, que necesariamente necesitaremos comunicarnos con los entes externos profesionales para que ellos puedan acudir al sitio lo antes posible, y también la comunicación interna de las brigadas. La tercera pues es la brigada contra incendios, aquellos trabajadores capacitados, adiestrados en el combate contra incendios. Para esto pues se pueden identificar diferentes tipos de brigadas, la estructural 1, 2 y 3, dependiendo del giro del negocio. No es lo mismo pues trabajar o enfrentar un incendio en una oficina que evidentemente una empresa de productos químicos o gasolinera, etcétera. Necesitaremos inclusive trajes especiales, equipos de autocontenido, mangueras, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues todas las empresas deberán tener esta brigada que necesite combatir incendios. Pero algo muy importante, y que tú lo estabas topando hace un momento, que hablaba sobre los extintores y que normalmente existen mujeres en diferentes oficinas específicamente y que por eso se coloca a una determinada altura. La norma me dice que todas las personas al interior de mi empresa, todas, necesitan saber cómo utilizar y aplicar un extintor portátil. Ese es un conocimiento básico, específico. Fantástico. Es decir, sí, que tanto el guardia que me recibe, el gerente, la recepcionista, la parte comercial, deben necesariamente saber cómo utilizar un extintor portátil. Lamentablemente, pues estos extintores, estos equipos se han convertido en parte de la decoración de oficinas, pasillos, sí, empresas, etcétera, y es la verdad. Cuando hemos nosotros hecho auditorías, hemos consultado, ¿usted sabe manejar? La verdad que le he visto, pero nunca nos ha enseñado a descargar. O sea, ¿qué haría usted en caso de un incendio? Yo salir corriendo. Es lógico porque nadie hace pues lo que no sabe hacer, ¿sí?
Entonces es súper importante la preparación, el adiestramiento, la socialización. Decir, a ver, esta es nuestra empresa, estos son nuestros riesgos, tenemos que aprender a convivir. Como hoy, pues la pandemia, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aplicar las medidas de prevención, tenemos que siempre pensar en nuestra seguridad y hoy por hoy, pues la de nuestra familia. Igualmente, pues se catalogan las emergencias que se pueden presentar en nuestro sitio de trabajo y también pues en nuestras casas. Y la cuarta brigada, pues que es la de primeros auxilios, que es pues como lo indica su palabra, personas capacitadas, adiestradas en brindar los primeros cuidados hasta poderle conducir a un sitio, a un hospital, a un centro de salud o hasta que pueda arribar una ambulancia dependiendo de lo que suceda. Ojo, la brigada de primeros auxilios pues va a brindar ese cuidado inicial específico, es decir, los primeros minutos para que la persona que haya sufrido alguna situación especial como consecuencia de una emergencia pueda mantener sus signos vitales y con aquello pues mantener su vida. Así es que si tú me preguntas, Santi, cuáles son las características que debería tener un brigadista, pues necesariamente debe pasar por un perfil, por un análisis, por una selección. Hemos tenido casos pues que mucha gente nos ha dicho, yo quiero pertenecer a la brigada de primeros auxilios, pero eso sí, yo la sangre como que no puedo. Entonces, terrible, pues, terrible. Evidentemente no es un candidato para primeros auxilios. Hay que aprenderse a conocer cómo yo voy a reaccionar ante una emergencia, un movimiento telúrico, un incendio. No olvidemos pues que en esas situaciones de extremas las personas reaccionamos de diferente manera, ¿sí? Entonces, si yo me conozco que mis nervios me podrían dominar en una situación real, yo en vez de ser una ayuda, más bien podría ser una carga, ¿sí? Es más, al interior de nuestras empresas podemos tener gente inclusive con capacidades especiales. También tenemos que tomar en cuenta aquellas personas para que puedan ser conducidas hacia un punto de seguridad. Es decir, que este equipo interno que se llama brigadas de emergencia tiene que estar totalmente capacitado, adiestrado y evidentemente pues saber qué hacer en un momento determinado. Qué exposición tan interesante de Luis al respecto del tema de las brigadas. Qué exposición tan interesante, porque nos amplía nuestra visión, nos permite que valoremos de mejor manera lo que se está haciendo. Fíjense en estas gráficas, queridos amigos. Aquí tenemos nosotros un personal, unos colaboradores que están, en la primera gráfica están los bomberos enseñando a manejar justamente una manguera contra incendio. Entonces, fíjense el detalle, porque no es cualquier cosa. Fíjense que los bomberos están 3 personas manipulando la manguera en este caso. Está el pitonero, la persona que maneja la cabeza de la manguera. Está el ayudante, ¿no es cierto? Está el ayudante a sostener la presión, porque, queridos amigos, el asunto es que hay que saber, como bien decía Luis, y las características de la persona que va a trabajar en una brigada, por ejemplo, en la brigada de incendio. Son personas que tienen que físicamente estar un poco más robustas para poder soportar esa carga de fuerza que es el momento que sale el agua a presión. Entonces, las características físicas de las personas, sin lugar a dudas, va a ser supremamente importante considerarlos. Por eso lo que decía Luis es tan valioso, porque el Departamento de Gerencia de Riesgos, junto con profesionales
de conocimiento como Luis. Entonces, y junto con el Departamento de Recursos Humanos hacen un análisis de todos los perfiles de los colaboradores y van seleccionando de cada área quiénes son los posibles candidatos para que nos colaboren en las diferentes brigadas. Como bien decía Luis, una persona que tiene problemas con la sangre o con el dolor ajeno no puede estar en una brigada de primeros auxilios. Alguien que por un tema de impacto pueda desmayarse, no puede estar, no puede formar parte de una brigada. Entonces son todas esas características necesarias. Fíjense, queridos amigos, aquí en este gráfico vemos a una dama que justamente está utilizando un extintor. Y algo que nos acaba de aclarar Luis es que no es que solamente las mujeres están orientadas al uso. La norma NFPA se refiere a eso, pero Luis acaba de decir, por normativa, todas las personas, desde el señor guardia hasta el presidente ejecutivo, todos tienen que aprender a manejar los equipos de extinción contra incendios. Es muy importante que conozcan esto. Otro punto que Luis topó y es supremamente importante es el punto de encuentro. Alguna vez, Luis, te comento, realizamos una experiencia de simulacro contra incendios y lastimosamente el momento que nosotros activábamos las alarmas para que los colaboradores, los que no formaban parte de ninguna brigada, salgan del predio, digamos, al punto de encuentro, lo tomaban muy chistoso, de una forma chistosa, de una forma muy ligera. Entonces, eso también nos llamaba la atención, porque cuando nosotros tenemos un evento real, y como bien manifestaste, Luis, a veces las personas reaccionamos de diferentes circunstancias, y cuando nosotros estamos de frente a un simulacro, debemos claramente seguir las instrucciones si no formamos parte de ninguna brigada, y salir al punto de encuentro. Eso es supremamente importante porque de eso va a depender nuestra vida. Pero a veces en los simulacros, bueno, es un simulacro, vámonos riendo, etcétera. Cuando la idea del simulacro es más bien en el menor tiempo posible estar afuera. Si no hago nada en ninguna brigada, mi trabajo es salir y escuchar las órdenes de mis brigadistas. Amigos, esto es un tema supremamente importante. Fíjense lo que pasó en las Torres Gemelas en el año 2001, en septiembre. Muchas vidas se perdieron justamente porque entraron en pánico y se colapsaron, y el rato que bajaban las gradas iban muriendo en las gradas porque primero se quedaban desesperados y iban cayendo. Mujeres no sabían que en el momento de salir del edificio, sus brigadistas les dijeron a las mujeres: tienen que sacarse los tacos. Muchas damas salieron corriendo porque entraron en pánico y al bajar las gradas, etcétera, se cayeron, se tropezaron, se rompieron los tobillos, y esa rotura de tobillos les hizo que no puedan salir rápido, y eso les causó la muerte, porque enseguida les cayó la torre en la cabeza. Entonces, queridos amigos, lo que acaba de decir Luis es tan importante tomarlo en cuenta, porque va a depender nuestra vida. No sé, Luis, en tu experiencia de simulacros, ¿has tenido ese tipo de respuestas o si han habido respuestas adecuadas? ¿Cómo le ves ese tema de los simulacros, que a veces lo tomamos muy folclóricamente? Sí, los simulacros es parte importante del plan de emergencias. Como te mencionaba, la norma nos dice que deberíamos hacerlo por lo menos una vez al año. Y con la seriedad que esto implica, porque inclusive un simulacro se tiene que planificar con escenarios, ¿sí? Eso se llaman las hipótesis que nosotros planteamos, y el simulacro descrito. Entonces vamos a planificar cuál va a ser nuestro evento, cómo va a ser la respuesta, realizamos el ejercicio y de ahí nosotros tenemos que volver a hacer una reunión de evaluación. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en llegar al punto de encuentro? ¿Cómo reaccionaron las brigadas? El tiempo de evacuación, la actitud de las personas
frente al propio simulacro, todo eso se evalúa. Y como tú lo acabas de manifestar, si bien es cierto, hay personas que dicen, es un simulacro, vamos jugando o no va a pasar, es necesario crear esa cultura en nuestra empresa, en nuestra organización, para que el momento en que se presente una situación real, no tengamos que lamentar pues que las personas, como ocurrió acá hace algunos años en el edificio Las Cámaras, queden atrapadas en los baños, en los corredores o dentro del pánico psicológico, pues se queden sin ningún tipo de respuesta. ¿Qué se consigue con los simulacros? Y muchas personas nos dicen, oiga, pero un simulacro siempre es diferente a un evento real. Lógico. Por supuesto que sí, ningún evento real se va a parecer a un simulacro. Lo que tratamos es de poder emular la realidad. Sin embargo, cuando una persona está en un momento determinado, en un estado de shock, en un estado de emergencia, la adrenalina del cuerpo, el cuerpo empieza a generar más adrenalina. Inclusive, pues, la mente y los pensamientos pueden nubilarse. ¿Cuál es la reacción que el cuerpo tiene en ese momento? Empieza a buscar en su biblioteca, en sus archivos, y reacciona de acuerdo a lo que su práctica, su experiencia así ha practicado. Es por eso que los simulacros a nosotros nos van a servir para crear esos archivos psicológicos de pensamiento, que definitivamente ocurre una emergencia y yo inmediatamente, automáticamente sé cómo reaccionar y por dónde conducirme. Algo más, antes. No, perfecto, muy bien, estimado Luis. Y justamente acabas de topar un ejemplo que lo tenemos, justamente un documento fotográfico de un ejemplo de lo que sucedió en la vida real acá en la ciudad de Guayaquil. En el año 2012, en el mes de julio, justamente este momento voy a pasar las imágenes, lastimosamente, de ese infausto día, 2 de julio del 2012, cuando por circunstancias de un conato que se había dado en el edificio de Las Cámaras en la ciudad de Guayaquil, fue realmente dramático el asunto y con pérdidas humanas. Entonces, fíjense, queridos amigos, lo importante de lo que acaba de mencionar Luis. Es tan importante el simulacro contra estas eventualidades del simulacro de riesgos, porque eso va a generar en nuestra mente un efecto de archivo. Nos hacía gráficamente Luis, nos decía, esto va a estar archivado en nuestra mente de la manera como debemos nosotros actuar. Porque el momento del pánico, realmente las cosas se pueden volver muy, muy complicadas. Fíjense la foto, queridos amigos, del edificio de Las Cámaras en Guayaquil, un edificio muy bonito, etcétera. Pero de acuerdo a la historia de este suceso, dice que se había originado en una bodega del piso 4, me parece que decía así. Bueno, Luis de pronto puede tener un poco más de información más precisa, pero lo cierto, queridos amigos, es que se dio el incendio y comenzó a salir el humo. Queridos amigos, el humo es justamente el elemento que mata a las personas. Ustedes van a decir, bueno, está incendiándose el edificio, entonces me voy a morir quemado. No se va a morir quemado. Lo que se va a morir es asfixiado. Porque dependiendo de los contenidos que tenga nuestra empresa, nuestra industria, nuestro edificio, eso comenzará a combustionarse. Y acuérdense ustedes ayer que hablábamos de cargas caloríficas. Cuando hablamos de cargas caloríficas hablamos del tipo de producto, la cantidad de producto que encontramos y el área
donde se encuentra ese producto. Entonces, esas cosas lo analizan ya expertos como Luis, y en función de eso van sacando las cargas caloríficas y van definiendo los temas vulnerables de ese predio que se está analizando. Entonces, en este caso, lo que sucedió en las cámaras, se generó un humo negro, que lastimosamente, por definición de las fotos, no se va a poder observar de la mejor manera. Pero es el humo que ingresa a nuestras fosas nasales y luego se va hacia los pulmones, ese humo contaminante, el que nos vuelve desesperados por la vida y el que automáticamente nos anula la forma de pensar adecuada. Y nosotros, por eso, las personas toman decisiones de lanzarse al vacío, porque automáticamente el cerebro, lo que piensa es, alguien me va a rescatar, pero no me quiero ahogar. Entonces, como no me quiero ahogar, está bien lanzarme al vacío. Y fíjense lo que sucedió en la ciudad de Guayaquil. Acá en los pisos altos de Guayaquil se dio este incendio. Y miren, lastimosamente, por definición de la foto no se puede apreciar de mejor manera, pero la gente está desesperada. Miren, rompieron las ventanas, amigos. Y miren estos vidrios que están como dientes de tiburón, ahí recibiéndoles a todas las personas. Fíjense, esta persona está prácticamente reclinada sobre un vidrio roto. Su desesperación, su angustia, probablemente no le está haciendo sentir que se está cortando su cuerpo. Entonces, es ese pánico que mencionaba Luis, lo que debemos nosotros tener cuidado cuando hacemos un simulacro, porque en la vida real la cosa es desesperante. Miren a esta persona acá a la derecha de sus pantallas, está casi afuera el cuerpo, medio cuerpo afuera, tratando de respirar, pero si pierde el equilibrio se va al vacío. Entonces miren la importancia. Fíjense, esta persona está tratando de salir del edificio y aquí los demás están desesperados queriendo botarse al vacío. Queridos amigos, lo que estamos hablando es muy, muy importante, porque puede depender nuestra vida. Lo que más importante es en toda circunstancia salvar la vida. En este infausto suceso murieron 2 personas. Y adivinen qué género tenían las personas. Justamente eran damas que estaban dentro de la Cámara de Comercio. Era la recepcionista y era la persona de tesorería. Eran mujeres, lo que estábamos diciendo hace un momento. Entonces, queridas amigas que nos están siguiendo, y lo que acaba de decir Luis, tan importante, no solo las mujeres, todos debemos dar la medida, la respectiva importancia a lo que estamos analizando. Miren, esta persona está ahí, si pierde el equilibrio se va al vacío, ¿no? Entonces, la cosa es tan importante conocer y ver las situaciones. Miren, acá están sacando los camilleros a los heridos. Pero fíjense qué hacen las personas acá. O sea, si había una planificación acá, las personas tienen que irse a su punto de encuentro y no ser un estorbo, como decía Luis, ya a los procesos de evacuación de heridos. Esto es la vida real, amigos. Hay gente que se murió, 2 personas murieron. Y un bebé que estaba en el vientre de su madre. Entonces, amigos, el punto de encuentro tan importante, porque el momento que hay alguna persona que está obstaculizando el avance de la brigada, puede depender la vida de justamente esa persona que está siendo afectada. Miren este humo negro. Este humo negro es el humo contaminante. Este humo es el que le quema los pulmones y que hace que la persona muera. Y luego de muerto, entonces inmediatamente viene el fuego y hace lo suyo. Queridos amigos, en este evento de las cámaras murieron 2 personas. Una persona murió ahogada y era una chica de 28 años que era la recepcionista. Y la otra persona, una señora de 40 años, falleció el momento que trataba de deslizarse hacia la salida y lastimosamente perdió el equilibrio y murió. Entonces, son cosas que estamos tratando ahora mismo y no solamente se quedan en los comentarios, sino acá les mostramos qué es lo que sucedió. Miren el vidrio que veíamos desde afuera, acá está. Aquí están estos dientes que la persona cuando está desesperada ni siquiera siente que se está cortando su cuerpo, porque lo único que piensa es no ahogarse. Entonces son cosas supremamente importantes, estimado Luis, que me gustaría que nos comentes, tú de pronto lo viviste de una manera más cercana ahí en la ciudad de Guayaquil.
Claro que sí, un evento que marcó un hito en la parte de seguridad, en la parte de los planes de emergencia. Definitivamente, pues el edificio de las cámaras es uno de los edificios más modernos y con todas las seguridades técnicas implementadas acá en la ciudad de Guayaquil, donde funciona la cámara de construcción, cámara de comercio, cámara de industria, etcétera, en donde un día determinado, pues empezó el incendio. El incendio se originó en el subsuelo, en el sector de transformadores. ¿Sí? Entonces, ese humo de los cables empezó a subir por los ductos hacia todo el edificio. Con aquello, pues, del humo negro que lo mencionaba Santiago, pues, inundó prácticamente el tercero y el cuarto piso. Conozco de cerca. Igual un jefe del cuerpo de bomberos estuvo presente, en donde el momento del ingreso pues encontraron a personas, hubieron 4 personas que fallecieron, 2 de ellas escondidas en los baños, totalmente no muertos por el incendio, sino por la asfixia del humo negro, y que definitivamente les causó una muerte. Si cabe el término, pues no muy lenta, ¿sí? Una asfixia de ese tipo, y gente que definitivamente entró en pánico, inclusive pues del cuarto piso rompió ventanas y saltó al vacío. Con ello, pues una de las chicas que estaba embarazada, que perdió su bebé, esta chica, hasta donde tuve conocimiento, pues le habían hecho 3 intervenciones de cadera y todavía no estaba bien. Entonces, a las claras, pues vemos que no solamente la implementación de equipos de seguridad, de recursos técnicos, sino la preparación de las personas es sumamente importante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Si ustedes se preguntan, pero si es que había las alarmas, había este tipo de recursos, ¿funcionaron? La respuesta es: funcionaron. Las alarmas sonaron, pero como muchas veces, las alarmas sonaron y la gente no le paró en la absolutamente importancia que esto merecía. ¿Sí? Entonces, varias veces sonaban y era falsa alarma. Era porque obviamente no había un mantenimiento adecuado. Entonces, cuando fue real, pues ya la gente no creyó. Es más o menos como el cuento del lobo. El lobo y las ovejas, ¿no? Y las ovejas, sí. En mi experiencia personal, Luis y queridos amigos, les comento, estuve al frente de un simulacro, en donde justamente yo les llamaba a mis compañeros, les decía: oigan, salgan, estamos en un simulacro, la alarma está sonando. Y sí, la gente no le da importancia. Pero ese simulacro también fue muy importante porque pudimos darnos cuenta cómo están respondiendo las medidas de seguridad que teníamos. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien, Luis, que yo le decía, yo estaba en la brigada de incendios, le decía a la persona que me abría la llave, digo: bueno, abre la llave para que echar un poco de agua a toda la gente y vean que estamos apagando el fuego de alguna manera. Y claro, abría la llave, y el momento de que esperábamos la presión, recibir la presión, salió una presión mínima. O sea, no funcionaron algunas cosas. Por eso es importante. Pero eso no quiere decir que no sirvan los simulacros. Más bien sería todo lo contrario. Si una persona tiene una mala experiencia en un simulacro, en la próxima debe poner mejor atención. Pero no quiere decir que los simulacros no valen, más bien todo lo contrario. Debemos siempre, al menos una vez al año, como decía Luis, hacer esos simulacros. ¿Cuándo? Yo digo siempre, cuando haya chance de renovar o cambiar los extintores de alguna manera para descargarlos completamente. Pero las decisiones van tomando cada una de las empresas. Pero es tan importante hacer los simulacros, tan importante la planificación, porque esto es una parte de toda la planificación de contingencias. Entonces, queridos amigos, el departamento de gerencia de riesgos no es solamente el departamento que hace brigadas y hace los simulacros. Es una estructura dentro de la organización que de ella va a depender la vida y la continuidad del negocio de la empresa.
Así nomás de tan alto impacto es el asunto. Por eso los gerentes de riesgos, los gerentes de las empresas públicas que manejan, públicas o privadas, prácticamente están jerárquicamente a nivel del gerente general, porque reportan a él y reportan también al consejo de administración. Es tan importante eso, y ese es el nivel. Las personas que manejan estos aspectos, como por ejemplo el ingeniero Luis Duque, que nos está acompañando esta noche, justamente conoce que hace algún tiempo atrás inclusive ya era exigido por el ministerio, ahora creo que ya no es así, pero antes debía haber un técnico de seguridad industrial, cuarto nivel, ¿no? No, cualquier persona que le dice, bueno, tú hazte cargo de esto. No, tenía que ser cuarto nivel, experto en este manejo en las empresas, justamente por la importancia y el impacto de la vida y la continuidad del negocio que esto significa, estimado Luis. Sí, tú lo acabas de mencionar, pues nuestra legislación así habla de la figura del técnico de seguridad y salud ocupacional. Aquellas empresas de más de 100 trabajadores o aquellas empresas de más de 50 trabajadores catalogados como alto riesgo deben contar con un técnico en la materia. Artículo 15 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393. Así es que dentro de las funciones del técnico está pues evidentemente el desarrollo del plan de emergencia, adiestramiento de brigadas, coordinación de simulacros, etcétera, etcétera. Así es que es una parte legal, es una parte obligatoria, pero más que nada y lo más importante es el cuidado y la protección de las vidas humanas. Y en el caso pues de los empresarios, pues inclusive proteger su patrimonio, porque evidentemente pues con una situación de emergencia y consecuencias catastróficas podría haberse involucrado inclusive pues el cierre temporal o definitivo de una organización.